Sí. que dejó planteadas Pablo en el bloque anterior. ¿Las recuerda? Sí, sí. Bien. La primera tiene que ver con el seguro de paro parcial y ahí hay que decir que a partir del 1 de octubre del año pasado y hasta el 31 de marzo, nosotros tomamos dos decisiones que significaron acotar el seguro de paro parcial. ¿Por qué? Porque es un instrumento que fue utilizado como instrumento excepcional durante la pandemia, por lo tanto hay que ir viendo cómo uno va volviendo a la normalidad también en las medidas. En ese sentido, las restricciones fueron que hay que declararlo ex ante, es decir, antes del mes que ocurra, porque lo que habíamos detectado es que en la medida que se declara ex post, es imposible de controlar y por lo tanto se abría ahí una puerta de que si yo declaro que estuvo en el seguro de paro parcial el mes pasado, puedo declarar cualquier cosa, porque yo no tengo forma de corroborarlo desde el Ministerio. Entonces, a partir de octubre se declara ex ante. El empleador tiene que decir, fulano, mengano y sutano van a seguro de paro parcial en el mes siguiente, y entonces uno puede controlar que efectivamente sea así. Y además achicamos los sectores de actividad. Era para cualquier sector de actividad, ahora desde octubre hasta el 31 de marzo es para los sectores de actividad más afectados por la pandemia. Para eso tomamos como criterio una ley que se aprobó en marzo y que otorgaba ciertos beneficios a esos mismos sectores de actividad porque fueron los afectados por la ola de abril-mayo. Entonces, en febrero vamos a analizar la situación, porque el 31 de marzo vence, eventualmente se podría otorgar una prórroga por 3 meses más. Seguramente lo que vamos a hacer es nuevamente restringir o ver cuáles son aquellos sectores que realmente están afectados. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, las agencias de viaje que venían remontando ahora están otra vez con problemas serios. Entonces hay que ver cuáles eventualmente podemos incorporar. Qué difícil, porque además que les haya ido bien al sector que fue de los más afectados, que tiene que ver con turismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Tampoco es que porque les fue bien un mes, recuperan y salvan todo lo mal que pasaron. Entonces, ahí tenés que volver a apostar. Por eso, ahí nosotros tenemos ese desafío que lo vamos a abordar en febrero, porque ahí tenemos tiempo todavía hasta el 31 de marzo. Y el otro tema que tiene que ver con las certificaciones, bueno, desde el punto de vista técnico, los días son los días de que se cursa la enfermedad. Y obviamente, si una persona está con 3 vacunas y el criterio es que la enfermedad dura 7 días, se certifican esos 7 días, de los cuales, como ustedes saben, los 3 primeros no se cobran, y eso no ha sido modificado. Y no creo que sea modificado a esta altura, porque sería complejo en relación al resto de los trabajadores y al resto de las enfermedades. Hay una propuesta, ¿no?, del representante del BPS en cuanto de los trabajadores en cuanto a que se empieza a cobrar desde el primer día, pero eso no quedó sin efecto, por lo menos. Por ahora la no. única excepción fue el personal de la salud. Correcto. Que a partir de marzo del año pasado nosotros establecimos que cobraba desde el primer día. Y eso está vigente todavía. Pero el resto no. Y es muy difícil entrar en ese terreno porque, la verdad, hay otras enfermedades que no tienen obviamente la visibilidad que tiene esta, pero que también tienen una gran sensibilidad y que por qué en esos casos 3 días, los 3 primeros días no. Claro, pero en esta te obligan a una cuarentena de determinados días, que no es lo mismo que otras enfermedades. También hay una oportunidad ahí, dependiendo de la gravedad de la afección, de que si el trabajo que realiza es pasible de ser teletrabajo, se puede mantener el trabajo. Por eso cuando certificamos requerimos de la voluntad del trabajador, porque el trabajador es el que pide la certificación, ¿no? Y eso tiene que tener esa lógica, ¿no? Muy bien. Pablo, Pepe. Sí, la Organización Internacional del Trabajo presentó este lunes su último informe global del 2021. Se habla de 205 millones de desempleados a nivel mundial contra 186 millones que había al cierre de 2019. Digo esto porque es una cifra macro que nos sitúa en la realidad mundial y el impacto, como usted decía, ministro, que tiene y que ha tenido y que sigue teniendo la pandemia, y también un poco para ver cómo estamos acá en relación al resto del mundo. Un comentario sobre el tema de certificaciones. Me parece que también hay como un impacto especial, porque si esto mismo estuviese ocurriendo en mayo o en julio o en agosto, sería otro tema. Y lo digo porque esto es pleno periodo de vacaciones. Entonces aquellos que están tomando su licencia
y se enfermaron, sienten que hay como un Pac-Man que le va comiendo los días de la licencia sin tener certificaciones. Entonces, eso es todo una cuestión también. Y ahora voy con la pregunta. Me consta que desde la Oficina Nacional del Servicio Civil se viene trabajando activamente en darle un marco regulatorio al tema del teletrabajo en el empleo público, que ya lo tiene el área privada. Es bastante más complejo hasta desde el punto de vista de la seguridad informática. Yo estoy en mi casa teletrabajando en mi computadora, pero con muchísima información del Estado. Sí. Sé que AGESIC también viene trabajando en esa materia. Y me parece también que esta modalidad vino para quedarse. La pregunta es, ¿cómo o cuándo estará pronto, de alguna manera también, el teletrabajo regulado para el sector público? Perfecto. Con respecto al primer punto, que es el de las licencias, la idea es que estas certificaciones, digamos, excepcionales por vía web, esperemos, sí, sirvan también para el trabajador que está de licencia. Porque el trabajador que está de licencia y se enferma tiene derecho a suspender la licencia, a preservar sus días y a acogerse al subsidio por enfermedad. O sea que eso va a estar incluido en esta nueva regulación que estamos proyectando, que todavía no está pronta, pero tenemos claro que abarca las dos situaciones, ¿no? La situación del trabajador que estando trabajando se enferma y por lo tanto tiene el derecho al subsidio por enfermedad, y el trabajador que está de licencia y le sale un test positivo, tiene derecho a suspender su licencia, después acordará con su empleador cuándo goza el saldo de días. Sí, esos días, pero esos días deben certificarse. Esa es la ley, esa es la norma. Con respecto al teletrabajo, esta semana en una reunión que mantuvimos con el presidente de la República y el director de Servicio Civil y el ministro de Salud Pública, acordamos que se emitiera una resolución que se emitió por parte de Conrado Ramos, estableciendo la autorización a los jerarcas públicos para que, sin afectar los servicios a la ciudadanía, determinen qué áreas y en qué oficinas se puede ir a teletrabajar nuevamente por un plazo de 30 días, esperando que después de esos 30 días tengamos una situación nueva. O sea que eso está en plena ejecución. En cada oficina pública está la posibilidad de otorgar, digamos, la posibilidad del teletrabajo. Hay 3 protocolos que ha elaborado la Oficina de Servicio Civil sobre teletrabajo, que fueron adjuntos a la resolución, en donde se indica de qué manera se debe cumplir con el teletrabajo, pero es verdad que no hay una norma, una ley, digamos, que regule el teletrabajo en el sector público. Es un asunto que tenemos que analizar y evaluar, porque está claro que el fenómeno es un fenómeno que llegó para quedarse en el mundo entero y que en todo caso se aceleró en tiempos de pandemia. Sí, sí. Y tenemos una norma para el sector privado que está vigente y que en todo caso estamos por emitir el decreto reglamentario, porque hay zonas que hay que cubrir con el decreto, pero por lo menos hay una norma. En el sector público todavía no. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta concreta? No, quizás yo lo leía hoy más temprano haciendo mención al tema de las empresas que se exhortaba desde el Ministerio, como no hay mecanismo justamente para obligar, bueno, y que usted lo recuerde, y me parece importante hacer hincapié en esto, bueno, en aquellos trabajadores que quieren llevar a sus hijos a vacunarse, que mientras hoy cuentan con 4 horas para vacunarse ellos, bueno, también intentar flexibilizar ese mecanismo, haciendo hincapié en la importancia de vacunar a los niños, ¿no? Sí, nosotros registramos esa situación en estos días. Es imposible prever una norma, aprobar una norma como si la hay para la persona que se vacuna. La persona que se vacuna, hay una ley que establece que tiene derecho a 4 horas si la agenda que le establecen para la vacunación coincide con su horario de trabajo. Probado eso, la persona puede salir hasta 4 horas, se vacuna y vuelve. Ahora el tema es con la vacunación de los niños. Eso implica que un mayor tiene que acompañarlo, un mayor responsable. En algunos casos no hay problema porque o bien la agenda está fuera de horario de trabajo o son 2 personas las que tienen la tenencia del niño, por lo tanto lo pueden representar y se podrán turnar. Pero en aquellos casos en donde la persona que tiene que acompañar al niño le coincide horario de trabajo, lo que hacemos es exhortar a las empresas a que tomen en consideración que hay una
una analogía que no tiene fuerza jurídica, porque no hay ley que lo respalde, pero que en la medida de lo posible se atienda a esa situación en aras de la salud de los chiquilines, ¿no? Ministro, ya que contamos con su presencia, y me parece que nos hemos manejado con las preguntas del momento, es decir, no podemos hacer mucho más preguntas sobre futuro porque no, en lo que tiene que ver con la pandemia. Pero ¿qué postergó esta pandemia? Porque el BPS, sin duda, que tiene un montón de desafíos, debes, añejos y recientes, y ni que hablar ahora, ¿no? Pero el lunes, y vamos a poner que ese lunes es, no sé, el año que viene, no sé, el lunes, metafóricamente me entiende. Sí. Yo creo que... ¿Dónde va a encarar el diente, ministro? Bueno, para adelante tenemos una agenda sin duda importante. Hemos avanzado en lo que yo creo que este es el año para nosotros, por ejemplo, discutir, analizar y trabajar en conjunto con los actores sociales. La reforma. Una modernización de las reglas de juego de la negociación colectiva, para hacerlo más fluido, para hacerlo más fácil, para que haya mecanismos que lo hagan más compartido entre todos los actores. Yo creo que tenemos reglas de juego que se han ido quedando más atrás en el tiempo y que merecen una actualización. Eso implica un trabajo en el Consejo Superior Tripartito. O sea que las relaciones laborales es una línea de trabajo, bien, sin ninguna duda. El empleo es la otra, ¿no? Hay que seguir haciendo crecer el empleo. Nosotros, si uno mira las gráficas, nosotros tuvimos un panorama de empleo muy positivo en la primera mitad de la década del 10, o sea, del 10 al 14, y luego una caída hasta el 20, y en el 20 un pico pronunciado. Ahora volvimos a un nivel tipo 18, digamos, 2018, porque está un poquito mejor que el 19, pero no alcanza. Entonces tenemos que ver cómo empujamos la creación de puestos de trabajo, cómo seguimos de largo en la generación de empleo, cómo nos plantamos para adelante en la capacitación laboral. Ese es el otro gran tema, porque a veces hay un problema de empleabilidad, es decir, de que la gente no tiene las competencias requeridas para los puestos de trabajo que surgen en el futuro, es decir, los que vienen. Sí, pero ahí está más educación, ¿no? Y ahí tiene que ver, en el largo plazo, la educación, claro, porque no es de un día para el otro, pero en el corto plazo, la formación laboral, y ahí tenemos el instrumento del INEFOP, que es clave para que, de alguna manera, los cursos que se brindan tengan realmente directa relación con la demanda del mercado de trabajo. Esos son los desafíos. Después está, por supuesto, la reforma de la seguridad social, que será un tema de debate. Se trabajó, eso no se frenó por la pandemia, pero tenemos todavía que transformar esos lineamientos que abordó la comisión de expertos en proyecto concreto para discutir en el Parlamento, ¿no? Sí. No, yo en realidad de lo que decía el ministro, dos cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema del empleo, la reconversión laboral, ¿no? En esto de la capacitación de trabajos que o ya desaparecieron o tienden a desaparecer, por lo menos de la forma que lo conocíamos, y bueno, y hay que pensar cómo capacitamos a esa gente para que adquiera conocimientos de nuevos sistemas de trabajo, me parece una de las prioridades. Pero la otra, sobre todo que hablábamos del tema de las personas con discapacidad, de cómo fomentar el empleo de las personas con discapacidad, yo creo que hay algo que falta y es, dentro de la discapacidad hay que ver cómo diferenciamos diferentes discapacidades para que realmente todas las personas con discapacidad puedan acceder al empleo. Hay discapacidades que evidentemente, yo que sé, quizá una discapacidad motriz que le permita a las personas realizar tareas sin ningún tipo de inconveniente, pero hay otras situaciones discapacitantes. Yo por lo menos hay una que me toca mucho más fuerte, que tiene que ver, por ejemplo, la inclusión de las personas con autismo, donde cada individuo es diferente al otro, formando parte de la misma... del mismo espectro, y sin embargo no hemos logrado encontrar todavía cómo hacemos para que esas personas puedan ser incluidas. Requieren tutelas, evidentemente, porque y eso es muy costoso para el ministerio. Entonces me parece que también tiene que ser uno de los desafíos, una población que aumenta cada vez más. Totalmente. Cuando son niños se ve la parte de la escolarización y demás, pero el tema es cuando llegan adultos y ven que en todas esas políticas de empleo no están incluidos.
porque bueno, realmente creo que es uno de los grandes debes, de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay normas que establecen cupos tanto para el sector público de hace unos cuantos años atrás, después se hicieron como para el sector privado y no se están cumpliendo. Y eso es una tarea que tenemos que abordar también nosotros. Hay quizás algunos requisitos que se han establecido en las normas que limitan eso, como por ejemplo que la persona esté en un registro. Y eso está complicado, porque la persona, para poder ser parte de una decisión de una empresa para incorporar un trabajador con discapacidad, la persona tiene que estar registrada en el registro de personas con discapacidad. Y eso no necesariamente debería ser un requisito. Tenemos que buscarle la vuelta, ampliar el criterio para que sea más fácil que el empleador pueda contratar trabajadores con discapacidad. Ministro, en los últimos meses hemos tenido conflictos laborales intensos, por diferentes motivos que no los vamos a analizar ahora. Ahora, estamos próximos a una campaña LUC sí, LUC no, ahora sobre finales de marzo, y ya algunos gremios dentro de sus reclamos, me refiero al caso de AEBU particularmente, pero hay otros también, en sus movilizaciones están incluyendo el tema de la LUC también, aparte de los reclamos particulares de su sector, que está muy bien que lo hagan, eso no es un inconveniente, pero la pregunta es, esta situación pre-referéndum en cuanto a diferentes gremios que están haciendo sus reclamos que consideran legítimos y demás, ¿puede traer mayor conflictividad? ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, es una posibilidad. En este momento no tenemos arriba de la mesa un panorama de alta conflictividad. De hecho, en el segundo semestre del 21 hubo un aumento de la conflictividad, pero que era lógico que ocurriera, porque teníamos una novena ronda de Consejo de Salario, 200 grupos funcionando, negociando salarios por 2 años, y además había bajado la pandemia y por lo tanto los criterios de movilidad eran más irrestrictos, o sea que era lógico que hubiera un incremento. Lo que sí hubo algunos casos de conflictos, yo lo he dicho, en donde el tema, yo creo que lo que pasó en el segundo semestre fue que algunos conflictos tuvieron una escalada repentina desproporcionada, que pasaron de 0 a 100 de un día para el otro. Entonces, eso sí hizo que fueran más vistosos, digamos así, y más complejos de resolver. Pero bueno, se fueron resolviendo. Ahora, en este momento, no hay muchos, o hay muy pocos, algunos hay, siempre hay, pero eso es parte de la vida, de la vida democrática. Y veremos, en teoría uno puede decir, bueno, sí, en la medida que puede incidir de pronto. Y el PIT-CNT impulsa el sí a la derogación de la ley, entonces es probable que en estos 2 meses algún impacto de esa mirada estratégica ocurra. Pero no necesariamente, ojalá que no. Ministro, hay casi unanimidad en cuanto al tema de la capacitación como elemento fundamental para conseguir trabajo, ya no para el futuro, para el presente. Total. El INEFOP es un estupendo ejemplo de trabajo mancomunado del Estado, empresarios y representantes de los trabajadores. La gran pregunta es quién paga esa capacitación, y el INEFOP podría tener también, digamos, un reimpulso en este año que plantea Victoria, en este nuevo lunes, y también se le podría dotar de alguna forma de una mirada un poco más actualizada sobre qué tipo de formación debería estar dando. Sí, en eso se está trabajando fuertemente, me consta, porque la relación entre INEFOP y el Ministerio de Trabajo es permanente. Ha habido un esfuerzo muy grande de focalizar en cursos que tengan que ver con el futuro laboral. En materia de recursos se nutre el Fondo de Reconversión Laboral, a la que aportamos todos los trabajadores y los empresarios, pero además decir que el año pasado, por primera vez en muchos años, el Estado volvió a poner una parte de esos recursos. Tenía una deuda importante. Sí, y a partir del año 2021, en 2021 el Estado puso una cantidad, no me acuerdo ahora, pero una cantidad importante para justamente cumplir con lo que dice la ley, ¿no? O sea que hay un compromiso claro, nosotros tenemos un compromiso con el empleo muy fuerte y bueno, y ciertamente el INEFOP es un actor clave para esto que hablábamos hace un rato con la ley de promoción del empleo, para que los más vulnerables tengan la posibilidad de subirse al mundo del trabajo, ¿no? Ministro Mieres, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Un gusto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Antes les quiero recordar